con el tema de la seguridad de nuestro país. Hoy invitamos a la mesa de debate de Despierta a Isabel Miranda de Wallace y a Francisco Rivas, que son expertos y tienen organizaciones no gubernamentales que se dedican a la observación de este asunto. Muchísimas gracias. Carlos, buenos días, Ana Francisca. Muy buenos días. ¿Estamos peor que nunca? Yo creo que estamos en un problema grave. 27 estados, hubo un incremento importante en el tema de homicidios. Creo que esto nos da el calibre de que es un tema generalizado. Primero nos decían, y sí lo veíamos, que era un tema focalizado. Hoy vemos que es un tema generalizado, ya que 27 estados, Carlos, tuvieron un incremento en homicidios en los últimos 12 meses. O sea, en un año en 27 estados ha empeorado la cosa. 27 estados se ha incrementado el homicidio. Ahora, el homicidio, o sea, la ejecución, digamos. Básicamente son muertes violentas, no necesariamente a la mejor ejecución, pero sí son muertes violentas, como la que ahorita acabas tú de anunciar con los taxistas, en los que llegan, les dan un tiro de gracia y sin que permee una investigación, nos dicen fue un problema de narcomenudeo. Qué rápido determinan que es un tema de narcomenudeo, pero sí son muertes violentas. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Estamos peor que nunca? Pues el primer cuatrimestre de este año se presenta como el peor primer cuatrimestre desde 1997 en varios datos. Yo destacaría dos principalmente. Uno, como ya lo dijo Isabel, es el homicidio, el otro es el robo a negocio. Robo a negocio que en particular no está tan visualizado porque pues pasa dentro de los otros delitos violentos que acaban jalando la atención pública, pasa menos visible, pero encontramos, si volteamos a ver el número de delitos que han aumentado en el primer cuatrimestre, prácticamente todos aumentaron. El único que permanece idéntico es la violación, que tiene una disminución de apenas el 0.22%, pero tenemos aumentos del 43%, como te decía, en robo a negocio, del 30% casi en robo total con violencia, del 24% en extorsión, del 30% en homicidio doloso. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. ¿Y es generalizado o está focalizado en unos estados? No, aquí desafortunadamente, como decía Isabel, pues tenemos una situación que es preocupante. Estados en donde se había recuperado cierta tranquilidad, hoy los vemos perdidos, o por lo menos los vemos en un proceso de descomposición importante, como es el caso de Baja California. Chihuahua. En particular, Chihuahua y Nuevo León. ¿Y otros delitos qué pasa con ellos? ¿Secuestro, robo? Secuestro, todos, como te comentaba, suben de manera importante. Si comparas un año con otro, por ejemplo, en el caso del secuestro tienes una disminución, pero si comparas el cuatrimestre, sí tienes un aumento. Y esto, lo preocupante, insisto, no es que sea un mes violento o un par de meses violento. El homicidio lleva más de 2 años en aumento. Y hay otros delitos que han venido creciendo. Y hay otras entidades en donde el delito no existía prácticamente y ha venido creciendo. Y no es nada más de hace un año. Realmente nosotros llevamos 2 años advirtiendo que tanto Querétaro como Baja California Sur venían empeorando de manera consistente. De hecho, contactamos a las autoridades locales para avisar en Querétaro y no hubo mucho eco. Durante varios años, muchos años, el argumento era, pues, se están matando entre ellos. ¿Hoy ese argumento se sostiene? No. Yo creo que el tema de violencia ya es de verdad generalizado y no necesariamente entre cárteles, que eso es muy importante que la gente entienda, porque antes nos decían eso, es que solamente son los cárteles, es que ahora es el narcomenudeo, es que son los secuestradores, que también entre ellos tienen enfrentamientos por narcomenudeo efectivamente, pero sí la violencia se ha incrementado de manera importante y algo que Francisco dice y lo avalo completamente es, por ejemplo, Chihuahua. Chihuahua se había hecho un gran esfuerzo, te recordarás, el plan de Ciudad Juárez, en el que era la ciudad más violenta del mundo. No, pues era ciudad modelo, ¿no? Bueno, que le habían bajado. Y ahora tenemos una tasa altísima en homicidios. Bueno, Culiacán está dentro del número 1. La Laguna era otro ejemplo. ¿Y la Laguna ya se descompuso otra vez? La Laguna otra vez presenta aumentos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está fallando? ¿Quién lo está haciendo mal? Porque hay varios aspectos y que, bueno, me gustaría ir exactamente a la causa. Yo creo que la causa es un debilitamiento institucional mayor. Tuvimos 11 cambios de gobierno recientemente, como ustedes recordarán, y ahí se rompen pactos, se rompen corruptelas porque llega nueva gente y esto indudablemente que tiene que ver. Pero hay otro tema que a mí me tampoco parece... es para celebrarse que haya pactos y corruptelas. No, claro, por supuesto que no, pero eso es lo que te revela y es la verdad de las cosas. Lo vimos en Nayarit y lo hemos visto en otros. Cuando se cortan estos pactos, Carlos, Ana Francisca, indudablemente que viene un repunte. Pero aquí hay algo que a mí me parece importante y esto está sostenido académicamente.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, cuando el sistema acusatorio entró en vigor en el año 80 y tantos, porque fue el primer estado en Chihuahua donde ingresó, el repunte en homicidios fue bárbaro. Después vinieron otra serie de normas y disminuyó. Hoy estamos ante este fenómeno. El nuevo sistema penal acusatorio no se terminó de implementar, Carlos, no tenemos a la gente capacitada y esto está permitiendo que salgan muchos delincuentes y el mensaje también es: puedes matar y no pasa nada. Ahora, los cambios de gobierno, lo que nos están diciendo, los cambios de gobierno, hay un repunte porque ¿no? estaban coludidos, en fin, pero eso lo único que nos quiere decir es que los gobernadores, gobernadoras, pues no hicieron su chamba en el tiempo que les tocaba hacer su chamba, que era fortalecer también a nivel local las policías, la capacidad de investigación. O sea, el gobierno federal es frecuentemente pues el más golpeado en esto, pero también ahí están los gobernadores. Mira, creo que hay, tú lo estás poniendo de una manera muy clara. No hay una construcción de instituciones y de un servicio público de carrera profesional. Hay ocurrencias de policías, ministerios públicos. Pero es que además hay muchísima que dinero. Sustituyen a ocurrencias. Hay un caso, por ejemplo, que quiero llamar la atención y aprovecho este espacio para hacer un llamado al gobernador Cabeza de Vaca, a quien hemos estado buscando. Tamaulipas es un estado donde se gastaron aproximadamente 3,000 millones de pesos para la reconstrucción de policías. Tenían que haber entregado por lo menos 3,000 policías. Entregaron aproximadamente 280. Es decir, cada policía para su formación nos costó 10 millones de pesos. Habrá hoy que ver cuántos quedan de esos 280 y al estado de fuerza que necesita el estado es de por lo menos 7,000 más. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que en los próximos años veamos un gasto equivalente al que ya tuvimos sin efectos para la construcción institucional. Porque lana no ha faltado, Perdón, ¿no? Ha circulado dinero salvaje, sí, ¿no? El dinero circula. Fíjate que tomando lo que dice Francisco, que es muy buen punto, es que en papeles aparece que se gasta ese dinero. Sin embargo, tú vas a las instituciones y no llega el dinero verdaderamente a los policías. Es decir, no les dieron capacidad. Es que ahí está el punto. Hay un gran problema de corrupción en todos los estados, con los fondos que le da tanto el ámbito federal como los propios que ellos manejan. Bueno, y de transparencia, porque si no se puede rastrear ese dinero, pues entonces estamos... Es que siempre, bueno, lo ha dicho precisamente la transparencia y todo mundo, la gran opacidad que rinden ellos. Pero déjame decirte algo que, tocando Tamaulipas, Tamaulipas está el número 1 en desaparecidos, el número 1 en secuestros, el número 1 en muertes violentas. O sea, prácticamente tiene el número 1 en todo. En secuestros, Carlos, y lo sacamos un reporte el mes pasado, se duplicaron los secuestros en el mismo periodo que estuvo el gobernador anterior y el actual, se duplicaron los secuestros. Es decir, hay quien manda, y no me canso de decirlo, parece que es el narco, porque no hay gobierno que pueda poner orden en Tamaulipas. Y eso es grave, porque ya era para que con las cárceles hubieran puesto remedio. Tenemos un problema serio en los penales en Tamaulipas, la policía infiltrada, los ministerios públicos con grandes carencias también. Es un caos de verdad Tamaulipas y no vemos que pongan orden. A ver, déjame les pongo un tema sobre la mesa que ya esbozaba, señora Miranda de Wallace, y es el papel del Poder Judicial en todo esto y el nuevo sistema de justicia penal. He escuchado cantidad de gobernadores, funcionarios del gabinete federal, que se quejan y dicen, es que ahora con el nuevo sistema de justicia los ponemos, agarramos a los malos, se los llevamos a los jueces y los jueces los dejan libres. Están irritadísimos con ese tema. Mira. Uno toca la puerta del Poder Judicial y lo que dicen ministros, magistrados, jueces es que nos integran mal, es que no saben cómo hacerlo, es que hay muchos errores de procedimiento. ¿Quién está fallando ahí que hace que los delincuentes ganen? Los dos, Carlos. Yo creo que está fallando, que no se capacitó adecuadamente. Carlos, nada más para que el público se dé cuenta. Al día de hoy, ya después de supuestamente estar en la consolidación del sistema, no tenemos los kits de primer respondiente. Para que la gente entienda qué es el kit de primer respondiente, es si alguien muere, tienen que señalar y preservar las pruebas los procedimientos básicos. Como no tienes dinero para darles el kit, pues ¿qué pasa? Que todo lo contaminan y ese homicida sale libre, no porque sea inocente, sino porque no se lo pudieron probar o las pruebas fueron ilícitas. La capacitación fue mal dada. Y Carlos, si me permites, Isabel, hay algo que sí es preocupante en este sentido, que una autoridad voltee y eche la culpa a un sistema que tanto nos ha costado a los mexicanos, es un reconocer que quien está fallando, no querer reconocer que quien está fallando en realidad es su
propio gobierno, su propia administración, porque lo que está diciendo Isabel es precisamente esto. El sistema es un sistema con bondades innegables en un país en donde la violación a derechos humanos y la fabricación de culpables ha sido una constante. Pero, pues si tú tienes a gente que no está formada y no hay un subsanar esas deficiencias constantemente, simple y sencillamente todos los policías que debieron haber sido capacitados en el tema de primer respondiente y del nuevo sistema de justicia, un 20-30% a nivel nacional no pasó ningún tipo de capacitación. Y dentro de las capacitaciones tenemos unas muy exhaustivas y muy profundas hechas como en Policía Federal, en donde fueron repetidas y por semanas, a otras en donde fueron masivas, en auditorios, una clase de 2 horas. Además, invertidos. Aparte, no clases, sino pues una conferencia de 2 horas para explicar. Pero eso no es Pero un tema de rendición pero aparte de cuentas, invertida ¿no? la pirámide, Totalmente. Carlos. Empezaron a capacitar a la Suprema Corte, a los magistrados, a los jueces. Y al final, al primer respondiente. O sea, lo hicimos al revés. En lugar de haber capacitado al primer respondiente y al final al Poder Judicial, como el Poder Judicial tiene muchísimo más recursos, porque así lo destina la Cámara, pues capacitaron primero. Y déjame decirte algo que no concuerdo con Francisco respecto a que sea una violación sistematizada de derechos humanos para fabricar culpables. Yo creo que hoy, y eso es bien importante que lo tengamos claro, muchos delincuentes están usando este argumento como una medida. Yo no digo que no suceda, por supuesto que ha sucedido y hay casos que vemos en la televisión aquí con ustedes. Sin embargo, creo que estos datos se pueden corroborar con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de la cantidad tan importante que recibe de quejas de violaciones a derechos humanos. Son muy pocas las recomendaciones que salen, Carlos. Es decir, es un sistema del procesado el dilatar este proceso así. Oye, les propongo que nos veamos en otra ocasión para hablar justamente de este asunto, el tema de si derechos humanos es un problema en México o está haciendo algo de lo que se cuelgan los delincuentes para beneficiarse, ¿les parece? Me parece Con mucho perfecto. gusto. Y una cosa, algo que tampoco vemos y que sí está influyendo hoy es no hay un combate a la corrupción, no hay un combate al dinero de los delincuentes, no hay extinción de dominio, no sabemos en dónde termina el dinero de bandas, de todo, y el otro, tráfico y comercio ilegal de armas, tampoco se está Y combatiendo. lo último, hoy el procurador está convocando a mesas para discutir qué podemos cambiar del sistema. Pues no, ya estábamos ya implementándolo. ¿Cómo ahorita de nuevo nos regresamos al principio, Carlos? Pues qué desalentador escucharlos. Muchas gracias, por Carlos, venir. Muy gracias. buenos días.